¿Cuál es la cosa más tonta que tu hijo te convenció de que era una buena idea? Cuando mi hijo tenía apenas 7 años, llegó un día de la escuela con una emoción tan intensa que parecía estar a punto de dar una charla TED. Estaba completamente convencido de que debíamos cultivar nuestras propias verduras en casa. Según él, su maestra les había explicado que era una excelente forma de ayudar al medio ambiente, algo sencillo de hacer, y que además nos permitiría ahorrar mucho dinero en la casa. Me miró fijamente, con esa seriedad que solo los niños pueden tener cuando creen tener la verdad absoluta, y me dijo: «Papá, vamos a ser granjeros». Me pareció que enseñarle jardinería podría ser una actividad educativa y entretenida para hacer juntos. Pensé que sería una buena oportunidad para alejarlo de las pantallas, inculcarle algo de responsabilidad, y con suerte, lograr que comiera algún vegetal sin protestar. Un ganar-ganar, ¿cierto? Así que, sin perder tiempo, tomó una hoja blanca de impresora y comenzó a trazar lo que llamó su plan maestro. Afirmó que teníamos que transformar por completo el patio trasero. De una forma que aún no comprendo, esa idea terminó en mí gastando más de $500 en materiales, tierra de calidad, semillas de todo tipo, fertilizante orgánico, herramientas de jardinería, bancales elevados, contenedores para compost, un par de guantes diminutos, una manguera nueva y hasta un invernadero que se anunciaba como profesional y resistente todo el año, aunque llegó en una caja tan dañada que parecía haber sido atropellada por un camión de carga. Dedicamos un fin de semana entero a arrancar el césped y a plantar lo que él definía como nuestra cosecha premium: zanahorias, tomates, pepinos, espinacas y una cosa que llamó lechuga arcoíris, que hasta el día de hoy sigo pensando que se lo inventó. Jaque, así se llama mi hijo, diseñó toda la distribución de los cultivos. Estaba convencido de que los pepinos debían ir en el fondo porque necesitan espacio para expandirse, y que las zanahorias debían estar rodeadas de cebollas para protegerlas, como si las hortalizas tuvieran su propio sistema de seguridad vegetal. No tenía ningún sentido, pero sonaba lo bastante técnico como para que no quisiera contradecirlo. Incluso convirtió una vieja manguera en lo que él llamaba un sistema de riego inteligente. Le hizo agujeros a lo largo, la entrelazó entre los cultivos, y aunque perdía agua por todos lados, él afirmaba que era tecnología de goteo avanzada. Durante la primera semana, se volcó completamente en el proyecto. Cada tarde, después de la escuela, salía al jardín, revisaba la tierra con concentración, les hablaba a las plantas como si fueran compañeras de equipo, y me daba reportes diarios sobre el progreso agrícola como si fuera el gerente de un vivero. Pero luego llegó la segunda semana. Le pregunté por qué no había salido a revisar el jardín en varios días. Me miró con total seguridad y me dijo: «Ah, cierto, se me olvidó decirte. Mi maestra dijo que nosotros». «Ah, cierto, se me olvidó decirte. Mi maestra dijo que nosotros solo teníamos que empezar el jardín. La naturaleza se encarga del resto». Así, con esa tranquilidad de quien ha resuelto los grandes enigmas del universo, Jaque se zafó del proyecto de jardinería. Lo dijo con una mezcla de convicción y despreocupación que solo un niño de 7 años puede tener cuando abandona una idea a medio camino. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba procesando que acabábamos de invertir cientos de dólares y un fin de semana completo de trabajo para terminar dependiendo del poder invisible de la naturaleza, y de una maestra de primaria que probablemente lo mencionó como un comentario al pasar. Ahí estaba yo, solo, frente a un jardín que parecía sacado de un programa de reformas, pero con plantas que todavía eran apenas manchas verdes en la tierra. Jaque se fue directo a su tablet después de darme esa lección filosófica sobre delegar en la madre naturaleza. Yo, por el contrario, me quedé en el patio, sosteniendo una regadera y mirando fijamente a las zanahorias como si pudiera obligarlas a crecer con pura fuerza mental. Los días siguientes fueron una combinación de esperanza, duda y sudor. Cada mañana salía a ver si había algún brote milagroso. Cada tarde, cuando Jaque volvía de la escuela, le preguntaba si quería revisar las plantas. Él me respondía con un «no, que ya la naturaleza lo hacía», y seguía su camino hacia los dibujos animados como si el jardín fuera un negocio del que ya se había jubilado. Para ese punto, empecé a desarrollar una relación emocional con las verduras. No exagero. Hablaba con los tomates. Les pedía que crecieran fuerte, que no me dejaran en ridículo. Me preocupaba por la lechuga arcoíris, que aún no mostraba señales de existencia. El pepino, por su parte, empezó a mostrar señales de vida, pero parecía crecer en dirección contraria a la lógica, como si tratara de escapar del jardín. Una tarde, mientras estaba quitando unas hojas secas y maldiciendo el compost que ya empezaba a oler como el basurero de un restaurante vegano en verano, el vecino se asomó por la cerca. «¿Haciendo agricultura urbana?», me preguntó entre risas.
Le expliqué que era un proyecto con mi hijo, que la idea era educarlo, alejarlo de las pantallas, fomentar hábitos saludables, ya sabes, la típica charla de padre entusiasta. El vecino me miró, vio el estado de mis manos, cubiertas de tierra y cortes de arbustos, y simplemente dijo, buena suerte. Yo intenté eso una vez. Terminé con una infestación de caracoles y un divorcio. Afortunadamente, no me divorcié. Pero sí empecé a sospechar que los caracoles estaban considerando mudarse. Mientras tanto, Jaque presentó su proyecto de jardinería en clase, usando fotos que yo había tomado, organizadas en una presentación que él hizo con ayuda de su tablet. Lo increíble fue que obtuvo una calificación excelente. La maestra incluso envió un correo diciendo lo mucho que admiraba nuestro compromiso familiar con la sostenibilidad. Quise responder y explicarle que el compromiso era más bien unilateral, pero me limité a darle las gracias. Jaque estaba feliz. Yo estaba exhausto. Con el paso de las semanas, el jardín empezó a parecer más un campo de batalla que un proyecto ecológico. Algunas plantas crecían con entusiasmo descontrolado, mientras que otras simplemente desaparecían, posiblemente víctimas de hormigas, gatos del vecindario o de la desesperanza botánica. Empecé a investigar en foros de jardineros aficionados. Aprendí términos que nunca había escuchado: mulch, pH del suelo, poda de floración. Empecé a ver tutoriales en YouTube sobre cómo hacer un repelente casero con ajo y jabón. Mi historial de búsqueda pasó de mejores películas del año a cómo salvar un tomate moribundo sin químicos. A estas alturas, Jaque solo aparecía cuando yo le pedía que me ayudara a recoger algo o a sostener una regadera, y aún así se quejaba como si le estuviera pidiendo que cavara un túnel hasta China. Un día me miró y me dijo: «Papá, ¿no crees que deberíamos contratar a alguien que sepa de jardinería?» Le respondí que ya lo habíamos contratado. Se llamaba Papá y cobraba en paciencia. Un día, ocurrió el milagro. Una zanahoria asomó su parte superior de la tierra. Era pequeña, tímida, casi ridícula, pero era nuestra. La saqué con cuidado, la lavé, la puse en un plato. Jaque la miró, la tomó entre los dedos como si fuera un objeto de museo, le dio un mordisco, y dijo: «Sabe rara». Sentí algo entre orgullo y frustración. Esa zanahoria había crecido con sudor, cariño y una inversión digna de una tienda orgánica premium, y él la descartó como si fuera una papita frita quemada. No obstante, sonrió. Y eso fue suficiente. Al menos por un momento. Pero claro, todo jardín guarda secretos. Y el nuestro estaba a punto de revelar el suyo. Las semanas pasaron, y mi jardín se convirtió oficialmente en una fuente diaria de emociones. Esperanza, decepción, picazón por las ortigas, y una dosis constante de autocrítica. Jaque, por su parte, había dejado atrás por completo su carrera como agricultor y ahora se autodenominaba supervisor general, lo que básicamente significaba que me observaba desde la ventana mientras yo regaba, cavaba o me peleaba con una rama rebelde. Pero justo cuando parecía que las cosas iban tomando forma, llegó el enemigo. Una mañana, salí como de costumbre con mi café en la mano, listo para dar mi ronda de inspección. Al acercarme al jardín, sentí que algo no estaba bien. Los pepinos estaban caídos, la espinaca parecía haber sido masticada, y la supuesta lechuga arcoíris había desaparecido por completo. Lo primero que pensé fue que Jaque había hecho una cosecha secreta. Pero no, él seguía durmiendo plácidamente como si no se hubiera desatado una tragedia botánica a unos metros de su cama. Me agaché a observar con más detalle. Las hojas estaban roídas con precisión quirúrgica, casi como si alguien las hubiera cortado con una miniatura de tijeras de podar. Entonces lo vi, un caracol, gordo, satisfecho, deslizándose lentamente como si acabara de salir de un buffet de 5 estrellas. Lo seguí con la mirada, y descubrí a otros. No eran uno ni dos. Era toda una colonia. Un ejército silencioso y baboso que había invadido mi jardín durante la noche. Mi primer instinto fue gritar. El segundo, buscar en Google cómo exterminar caracoles sin envenenar al gato del vecino. Empecé a leer consejos, desde los clásicos como rodear las plantas con cáscaras de huevo, hasta los más extremos, como hacer cercos de cobre y trampas de cerveza. Esa misma tarde me encontré comprando 6 latas de cerveza barata. No para mí, sino para los invasores. Según los expertos, los caracoles aman la cerveza y mueren felices dentro de una trampa llena de ella. Suena cruel, lo sé, pero después de ver el destrozo que dejaron, mi compasión se evaporó como el rocío de la mañana. Preparé las trampas como si fuera una operación militar. Enterré vasos con cerveza a ras del suelo alrededor de las plantas más atacadas. Esa noche dormí con una extraña mezcla de culpa,
expectativa y sed de justicia vegetal. A la mañana siguiente, corrí al jardín como si esperara encontrar oro. Y ahí estaban. Decenas de caracoles ahogados en cerveza, con una expresión que, si me lo permiten, era de completa satisfacción. Jake salió poco después, vio las trampas y me dijo: «¿Tú les diste cerveza a los caracoles?». Le expliqué que era una estrategia de control de plagas. Él lo pensó por un momento y respondió: «Suena a una fiesta triste». Y no sé por qué, pero esa frase me quedó grabada todo el día. Porque tenía razón. Había algo melancólico en todo eso. Yo, un adulto, matando caracoles para proteger un jardín que mi hijo ya había abandonado. Era como si intentara sostener una ilusión que solo existía en mi cabeza. Sin embargo, esa noche cenamos ensalada. Lechuga comprada, claro. Pero usé unas hojas de espinaca que habían sobrevivido al ataque. Jake no notó la diferencia. Solo dijo: «Está bien, pero me gusta más cuando tiene crotones». Aún así, sentí que estábamos cerrando un ciclo. Habíamos sembrado algo, luchado por protegerlo, y aunque el resultado no fue exactamente el que esperábamos, había algo hermoso en el proceso. Hasta que llegó la lluvia. No una llovizna de esas que refrescan. No. Una tormenta. Una de esas lluvias que caen con rabia, como si el cielo estuviera limpiando años de frustración. Llovió sin parar durante 3 días. Yo miraba el jardín desde la ventana, impotente, como si estuviera viendo a un ser querido en terapia intensiva. El invernadero, ese que se suponía era profesional y resistente, no solo colapsó por completo, sino que voló medio metro y aplastó parte del bancal elevado. La manguera de riego improvisada quedó enredada como si un pulpo hubiera tenido una pelea con ella. Cuando finalmente salió el sol, salí a evaluar los daños. Era una zona de desastre. Barro por todos lados, raíces expuestas, brotes podridos, y un olor que mezclaba compost, lluvia y derrota. Me senté en una piedra, con las manos en las rodillas, y respiré hondo. Jake salió poco después, miró el jardín destruido, se me acercó y dijo: «Papá, ¿y si mejor plantamos cactus?». Por un momento pensé en responderle con un sermón. Hablarle de compromiso, de trabajo duro, de seguir hasta el final. Pero luego lo vi. A él. Un niño que solo quiso hacer algo bueno, que vio en una charla de clase una oportunidad de conectar con su papá, aunque luego se aburriera. Y entendí que no se trataba del jardín. Nunca se trató de las verduras. Era sobre nosotros. Sobre tener un momento, una experiencia compartida, un recuerdo que algún día, con suerte, él contaría con una sonrisa. Le dije: «Plantemos lo que tú quieras. Pero esta vez, tú pones el presupuesto». Él rió. Yo también. Después del desastre, el jardín quedó en pausa. No sabíamos si revivirlo, enterrarlo simbólicamente o declararlo zona de observación ecológica. La tierra quedó revuelta, el compost empezó a oler como arrepentimiento fermentado, y el invernadero destruido se convirtió en una especie de monumento moderno a las buenas intenciones. Jake dejó de mencionar el jardín por un tiempo, y yo también. Nos limitamos a mirar desde la ventana, cada uno en silencio, como dos soldados que volvieron de la misma guerra sin necesidad de hablar de ella. Una tarde, mientras organizaba la cochera, encontré la hoja blanca donde Jake había dibujado su plan maestro de la granja. Era una maraña de líneas torcidas, nombres de vegetales mal escritos y una carita feliz en la esquina inferior. Me quedé mirándola por largos minutos. No era solo un papel. Era el primer intento de mi hijo por transformar una idea en acción. Y también, en cierto modo, un intento por acercarse a mí. Así que decidí guardar el plan. No en la basura. Lo enmarqué. Lo colgué en la cocina, junto a la puerta del refrigerador, justo donde Jake lo vería todos los días. No dije nada. Solo esperé. Unos días después, mientras tomaba agua, lo notó. Lo observó en silencio, ladeó la cabeza como si tratara de recordar algo importante, y finalmente preguntó: «¿Por qué colgaste eso?». «Porque es la primera vez que planeaste algo grande», le respondí. «Y porque me gustó hacerlo contigo, aunque todo saliera como salió». Se quedó en silencio. Luego me abrazó. Así, sin más. Fue uno de esos abrazos cortos pero intensos, que no necesitan palabras porque ya lo dicen todo. A partir de ese momento, algo cambió. No en el jardín, sino entre nosotros. Empezamos a hablar más. No sobre vegetales, sino sobre cualquier cosa. Jake me preguntaba cosas raras. «¿Crees que los extraterrestres comen verduras?».
¿Cuántos litros de agua necesita un árbol para crecer hasta tocar el cielo? ¿Se puede plantar una hamburguesa para que crezca un árbol de hamburguesas? Y yo le respondía, a veces en broma, a veces en serio, pero siempre escuchando. Porque entendí que, si bien el jardín no floreció como esperábamos, había sembrado algo más importante, una conexión. Una tarde de domingo, mientras veíamos televisión, Jake se giró hacia mí y dijo, ¿y si probamos otra vez? Lo miré. No supe si reír, llorar o salir corriendo. ¿Otra vez el jardín? Pregunté. No tan grande. Tal vez una caja de esas para plantar hierbas, algo que podamos cuidar entre los dos, pero sin caracoles. Y sin lluvia. Y sin gastar $500. Tenía sentido. Una maceta en la cocina. Algo simple, contenido, manejable. Me pareció perfecto. Así que al día siguiente, fuimos juntos a una tienda de jardinería. Esta vez no fuimos a la sección de proyectos monumentales. Fuimos al pasillo de iniciación, donde los kits vienen con instrucciones, tierra incluida y etiquetas adorables para identificar lo que estás cultivando. Jake eligió albahaca, menta y cebollino. Para hacer cosas de cocina con olor rico, dijo. También compró una regadera pequeña en forma de rana. Insistió en que era para darle carácter al proyecto. Montamos la caja de hierbas en el alféizar de la ventana de la cocina. Todos los días, Jake revisaba la humedad de la tierra, regaba con precisión casi quirúrgica, y anotaba en un cuaderno cuántos centímetros crecían las plantitas. Yo lo observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Parecía otro niño. O tal vez el mismo de antes, pero con una pizca más de paciencia. Un día, mientras cortábamos unas hojitas de albahaca para una pizza casera, Jake dijo, «Papá, ¿te acuerdas cuando hicimos el jardín grande? ¿Cómo olvidarlo? Fue un desastre, ¿no?» «Sí, lo fue». Se rió. Y luego, con la madurez de un viejo sabio de 7 años, añadió, «Pero fue divertido. Aunque las zanahorias sabían raro». Reímos juntos. Porque sí, fue un desastre. Pero también fue una de las mejores cosas que hicimos. Con el tiempo, la caja de hierbas creció. Algunas plantas murieron. Otras resistieron. Pero lo más importante es que la conversación continuó. El jardín fue solo el principio. Las raíces de nuestra relación habían crecido mucho más profundo que cualquier tomate. Y eso, lo entendí después, era la verdadera cosecha. Unas semanas después de que nuestra caja de hierbas se convirtiera en un pequeño oasis verde junto a la ventana de la cocina, recibimos un correo de la escuela de Jake. Era un aviso para todos los padres. El Día de la Ciencia se celebraría en 2 semanas, y cada estudiante debía presentar un proyecto personal. El tema era crecimiento. Jake me miró con una sonrisa que cruzaba la línea entre entusiasmo e idea peligrosa. ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando? Le pregunté, aunque ya lo sabía. Vamos a llevar el jardín. Suspiré. Miré nuestra caja con albahaca, menta y cebollino. Teníamos exactamente 3 macetas, una rana regadera y un cartelito hecho con marcador permanente que decía hierbas en vez de hierbas. Pero él ya tenía la mente hecha. Vamos a contar cómo hicimos el primer jardín, y cómo fallamos, y cómo lo volvimos a intentar, y cómo funcionó. Era una idea brillante. No porque fuera impresionante en términos científicos, de hecho, era modesto, sino porque tenía algo que pocos proyectos escolares tienen: historia, narrativa, emoción. Y, ¿por qué no decirlo?, un montón de caracoles muertos. Los días siguientes se convirtieron en una maratón de preparación. Jake diseñó una cartulina con fotos impresas del jardín original. Pidió ayuda para dibujar cada etapa del proceso: la siembra, el desastre, la lluvia, la recuperación. Escribió, con mi ayuda, una especie de mini ensayo titulado Mi jardín falló, pero yo no. Era simple, honesto y completamente suyo. También hicimos una maqueta de la caja de hierbas actual. Jake la cuidó como si fuera una joya. Cada hoja tenía su nombre, su función y hasta su olor preferido. Hizo un gráfico con lápices de colores donde mostraba cuánto habían crecido semana a semana. Y en la parte final del cartel puso una frase que, debo admitir, me conmovió profundamente. Papá me ayudó a plantar esto. Pero lo que más creció fue el tiempo que pasamos juntos. No pude evitarlo. Me tuve que alejar para fingir que tenía algo en el ojo. El Día de la Ciencia llegó. Jake llevaba su proyecto como si fuera un tesoro nacional. Caminaba por los pasillos de la escuela con el pecho inflado,
saludando a sus compañeros como si estuviera a punto de dar una conferencia en una convención internacional de horticultura. Su exposición fue la última del día. Cuando lo presentaron, subió con seguridad, acompañado por su caja de hierbas y su gran cartel con recortes, dibujos y la frase final escrita con letras grandes y verdes. Habló durante 5 minutos. Explicó cómo había empezado con una idea, cómo se emocionó, cómo arrastró a su papá a un proyecto demasiado grande, cómo lo abandonó, y cómo entendió que a veces uno tiene que volver a intentarlo, pero con calma. Los profesores aplaudieron. Algunos padres también. Y, para mi sorpresa, varios niños comenzaron a hacerle preguntas. ¿Cuánto tiempo tardó en crecer la albahaca? ¿Cómo hiciste para cuidar las plantas cuando llovía? ¿Tu papá te ayudó a hacer todo? Jake respondía con entusiasmo. Pero lo que más me impactó fue cuando una niña de segundo grado le preguntó: ¿y si mi jardín también se arruina? Jake no dudó. Entonces vuelve a empezar. Pero más chiquito. Y con ayuda. Esa respuesta, corta y directa, recibió un no generalizado. Y yo, desde el fondo, me sentí como si hubiera ganado el premio al mejor jardinero del año, aunque el único fruto que cosechamos en serio fue una zanahoria torcida. Al final del evento, los organizadores entregaron menciones especiales. No premios, solo reconocimientos simbólicos. A Jake le dieron uno por resiliencia creativa. Lo tomó con ambas manos, lo miró como si fuera un trofeo olímpico, y luego me lo mostró con una sonrisa que no me cabía en el pecho. De regreso a casa, en el auto, iba callado. Le pregunté si estaba cansado. No, es que estoy pensando. ¿En qué? En que cuando sea grande quiero tener un jardín de verdad. Pero, en un lugar con techo, sin caracoles. ¿Crees que pueda ponerle música a las plantas para que crezcan más felices? Yo sonreí. Estoy seguro de que sí. Pero solo si es música buena. Entonces nada de jazz, dijo, riendo. Me reí con él, mientras miraba por el retrovisor su cartel enrollado, la regadera rana a su lado y la caja de hierbas vibrando con el movimiento del auto. Ese día entendí que lo que sembramos, aunque no crezca en tierra, puede florecer en lugares inesperados. Y a veces, el mejor jardín se cultiva entre palabras, errores y segundas oportunidades. Una semana después del Día de la Ciencia, recibí una llamada inesperada. ¿Y esa voz de agricultor profesional? Preguntó del otro lado la voz grave de mi padre. Hacía meses que no hablábamos más allá de lo cordial. Nuestra relación había sido correcta, funcional, pero siempre hubo algo no dicho. Una distancia silenciosa que habíamos decidido no abordar, como esas plantas que crecen torcidas pero nadie se atreve a enderezar. ¿Te enteraste? Le pregunté, sospechando que mi madre le había contado. Tu madre me mostró el vídeo. El del proyecto de Jake. Ese chico tiene talento, aunque eso de la lechuga arcoíris suena a cuento chino. Reímos. Fue breve, pero sincero. Entonces soltó la bomba. Voy a pasar unos días por la ciudad. Pensé en pasar a ver a mi nieto, y su jardín. Él y su jardín me sorprendió más de lo que debería. Mi padre, un hombre que había cultivado campos enteros, que había vivido de la tierra, que aún llamaba veneno al abono químico y sacrilegio a las macetas plásticas, mostrando interés en nuestra caja de hierbas junto a la ventana, era inesperado. Y, en parte, intimidante. A los 3 días, llegó. Con su gorra de siempre, sus botas que olían a barro seco y su mirada afilada que todo lo analiza. Jake corrió a abrazarlo. Lo admiraba, aunque no lo conocía tanto. Para él, el abuelo era una figura de cuentos que aparecía en fotos y llamadas de cumpleaños. Entonces, ¿este es el famoso jardín urbano?, dijo el abuelo señalando la caja. Jake, sin dudar, le explicó todo, qué plantó, cómo, por qué, cuánto tardaron en crecer las hojas. Le mostró los cartelitos, la regadera rana, incluso el cuaderno donde anotaba el crecimiento. El abuelo escuchó con atención. Mucha. Y cuando Jake terminó, asintió. Mejor organizado que algunos campos que vi en mi vida. Aunque eso de la rana es para que las plantas tengan personalidad, dijo Jake. Bueno, en eso no puedo discutir, respondió mi padre. Esa noche, después de cenar, salimos al pequeño patio trasero, el mismo donde todo había comenzado. Aún quedaban rastros del jardín fallido, un bancal inclinado, pedazos del invernadero roto, una manguera enterrada como serpiente olvidada. Mi padre miró en silencio. Luego se agachó, tocó la tierra. ¿Sabías que esta tierra es buena? Un poco seca, pero fértil. Si se trabaja bien, da para mucho.
Me crucé de brazos. Sabía lo que venía. Ya lo intentamos. No fue como esperábamos. Nada lo es, dijo él. Nos quedamos callados un rato. El silencio pesaba, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando las palabras sobran o no se animan a salir. Entonces lo dijo. Tu abuelo me enseñó a plantar. Me llevaba al campo antes del amanecer. Nunca me preguntó si quería, solo me daba la azada y caminábamos. Yo aprendí a amar la tierra, y también a odiarla. Por eso nunca te insistí. Pensé que, si no te decía nada, elegirías algo distinto. Algo mejor. No supe qué decir. La confesión me golpeó como una piedra suave pero certera. Supongo que por eso siempre fue un tema tabú entre nosotros, respondí. Yo pensaba que simplemente no te importaba. Importarme, me importaba. Pero no sabía cómo compartirlo sin pasarte la misma carga. Miramos el cielo. Las estrellas eran pocas, pero suficientes. El aire olía a tierra húmeda, memoria y reconciliación. Jaque tiene algo especial, dijo finalmente. No solo por lo que planta, sino por cómo lo vive. Ustedes hicieron algo hermoso. Aunque no haya dado frutos, creció algo ahí, más importante. Lo miré. Él me miró. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que hablábamos desde el mismo lugar. Al día siguiente, al amanecer, encontré a mi padre en el patio, cavando. No como quien labra la tierra, sino como quien limpia un altar. Sacaba restos, nivelaba, removía con cuidado. Jaque lo vio desde la ventana y corrió hacia él. ¿Qué haces, abuelo? Preparando el terreno. Si ustedes quieren, claro, podríamos intentar algo los tres. Jaque me miró. Yo lo miré. Asentimos al mismo tiempo. Esa mañana comenzamos de nuevo. Esta vez, con 3 pares de manos. Un pasado, un presente y un futuro, todo sobre la misma tierra. La segunda etapa del jardín comenzó sin expectativas grandiosas. Nada de invernaderos profesionales, ni sistemas de riego improvisados con mangueras viejas. Esta vez, lo hicimos simple. Limpio. Con respeto. Jaque, mi padre y yo nos reuníamos cada fin de semana en el pequeño patio trasero, trabajando sin prisa pero sin pausa. El objetivo no era una gran cosecha. El objetivo era estar juntos. Mi padre parecía rejuvenecer en ese jardín. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, se movían con la delicadeza de un artista. Le enseñaba a Jaque cosas que ni yo sabía, como reconocer una semilla sana, como hablarle a la tierra antes de plantar, como no regar de más, pero tampoco dejar que las plantas tengan sed. Decía que la tierra era como las personas, necesita espacio, tiempo y algo de cariño. Jaque lo escuchaba embelesado, como si tuviera delante a un sabio salido de una fábula. Yo los observaba con una mezcla de gratitud y nostalgia. Era como si algo perdido estuviera volviendo, algo que no sabía que necesitaba recuperar. Pero la vida, como la tierra, también tiene sus estaciones. Una tarde, mientras regábamos unos tomates que ya mostraban sus primeras flores, mi padre se agachó con dificultad. Se tomó el costado y dejó escapar un quejido. No le di demasiada importancia en ese momento. Lo atribuí al esfuerzo, al cansancio, a la edad. Pero durante las siguientes semanas, empecé a notar que se quedaba sin aire más rápido. Que se tomaba pausas largas. Que a veces fingía estar observando una planta, pero en realidad estaba recuperando el aliento. Una noche, después de que Jaque se fue a dormir, le pregunté directamente: ¿te sientes bien? Me miró. No con evasión, sino con una especie de resignación tranquila. Estoy viejo. Eso es todo. No es solo eso. Algo más te pasa. Guardó silencio. Luego dijo: me están haciendo estudios. Hay algo en los pulmones. No es definitivo aún. El mundo se detuvo por un momento. La palabra no dicha flotó en el aire: cáncer. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque no quería que el jardín se convirtiera en una despedida. Quería que fuera un comienzo. No supe qué decir. Nos quedamos callados. Esta vez, el silencio era distinto. Más espeso. Más real. Desde ese día, cada encuentro en el jardín adquirió otro peso. Las risas, las conversaciones, incluso los silencios se volvieron más importantes. Jaque no sabía nada aún. Solo sentía que su abuelo estaba más callado. A veces más lento. Pero seguía feliz de trabajar con él. Un sábado por la mañana,
Mientras plantábamos unas flores en la esquina del bancal, mi padre tomó una pequeña caja de madera que había traído consigo. Se la entregó a Jake. «Esto era de tu bisabuelo», le dijo. «Son semillas de caléndula. No son para comer, pero son especiales. Cuando florecen, atraen mariposas y ahuyentan las plagas. Son flores que cuidan». Jake la recibió con cuidado, como si fuera un cofre de tesoros. «¿Las plantamos juntos?» «Claro», respondió mi padre. «Pero esta vez, tú vas a elegir dónde». Jake pensó un momento, miró alrededor y señaló una esquina junto a la cerca. «Ahí. Para que cuiden desde el borde». Y ahí las sembraron, uno al lado del otro. Yo los observaba desde la cocina, sintiendo que estaba presenciando algo más grande que una simple siembra. Era un acto de amor. Un legado. Las semanas siguientes fueron un vaivén de noticias. Los estudios confirmaron la enfermedad. Era agresiva. Los médicos hablaron de tratamientos, de probabilidades, de estadios. Mi padre los escuchaba con serenidad. Dijo que pelearía, pero sin obsesión. Que no dejaría de plantar. «Si voy a irme», dijo, «que sea con las manos llenas de tierra». Durante el tratamiento, no pudo venir cada semana. Pero el jardín seguía siendo suyo. Jake le mandaba fotos. Le escribía pequeños informes con dibujos de las flores, de las tomateras, de las caléndulas que finalmente empezaron a florecer. Eran de un naranja vivo, como pequeños soles en la tierra. Mi padre respondía con notas breves. «Muy bien el cebollino. Atento a la humedad. Dile a Jake que esa caléndula parece campeona. Estoy orgulloso de ustedes». Una tarde, mientras Jake dibujaba el jardín para un nuevo proyecto escolar, me dijo: «Papá, cuando el abuelo se ponga bien, ¿crees que podamos plantar un árbol?» Lo miré. Sonreí. «Claro. Un árbol necesita tiempo. Como nosotros. Pero hay que empezarlo antes», respondió. «Así cuando él vuelva, ya habrá crecido un poco». Esa frase me desarmó. Plantamos el árbol el siguiente fin de semana. Un limonero pequeño, pero fuerte. Jake lo llamó Don Limón. Le puso un cartel hecho a mano. Regó la tierra con cuidado. Y antes de volver a casa, puso una de las flores de caléndula junto al tronco. «Para que lo cuide», dijo. Y yo supe, en ese instante, que aunque la vida cambiara, aunque el tiempo avanzara con la velocidad implacable de las estaciones, algo quedaría. Algo seguiría creciendo. El limonero siguió creciendo. Al principio, tímido, con hojas pequeñas, como si tanteara el terreno, asegurándose de que estaba en buenas manos. Jake lo cuidaba con esmero, como quien protege algo más que una planta. Cada tarde, le hablaba. Le contaba cómo había ido el colegio, le decía que el abuelo estaba mejorando, aunque no siempre era cierto, y le prometía que cuando diera el primer limón, harían limonada para celebrarlo con él. Mi padre seguía con el tratamiento. Había días buenos. Otros no tanto. A veces podía visitarnos. Otras veces solo respondía con notas de voz. Pero el jardín seguía siendo ese lugar donde las palabras no eran necesarias, donde la vida continuaba a pesar de todo. Un día de otoño, llegó de sorpresa. Estaba más delgado. La voz más baja. Pero los ojos, los mismos. Jake corrió a abrazarlo, y lo llevó directamente al jardín como si nada más importara. «Mira el árbol. Ya tiene flores». Mi padre se acercó, lo tocó con una mano temblorosa y sonrió. Lenta, profundamente. «Está fuerte. Va a vivir muchos años», dijo. «Y va a dar frutos dulces, si le siguen hablando». Jake asintió con solemnidad. «Le hablo todos los días. A veces le canto. Pero bajito, para que los vecinos no me escuchen». Mi padre rió, y en ese momento, por un instante, ya no parecía enfermo. Solo era un abuelo feliz viendo crecer algo que sabía que duraría más que él. Esa tarde no trabajamos. Solo estuvimos ahí, los tres, sentados en silencio, mirando el jardín. Las caléndulas estaban en flor. Los tomates maduros. El cebollino olía fuerte. Y la tierra respiraba vida. Era más que un conjunto de plantas. Era un álbum de recuerdos. Un mapa de todo lo que habíamos vivido juntos, raíz por raíz, risa por risa, lágrima por lágrima. Poco después, mi padre ya no pudo venir más. Los tratamientos lo dejaron débil. Pasaba los días en cama, y cuando tenía fuerza, escuchaba los mensajes de voz de Jake.
Yo grababa sus visitas al jardín. Cada nuevo brote, cada flor, cada bicho que Jake encontraba y bautizaba con nombres como Don Escarabajo o la hormiga Teresa. El día que el primer limón apareció en el árbol, Jake no quiso recogerlo. Es para el abuelo. Él lo tiene que ver primero. Así que lo dejamos ahí. Creciendo. Amarillo, vibrante, perfecto. Pero mi padre ya no lo vio. Partió en silencio, una madrugada serena, rodeado de calma y con la última foto de su nieto en el jardín en su mesa de noche. El día que lo despedimos, llevamos una flor de caléndula en el ojal. Jake me ayudó a elegirla. La cortó con cuidado. Le puso agua en un frasquito. Dijo que debía llegar fresca, porque al abuelo le gustaban las flores que cuidan. No hubo discursos largos. Solo una promesa silenciosa, hecha de tierra, raíces y memorias. Esa misma tarde, Jake me pidió que lo ayudara a plantar algo nuevo. ¿Otra vez? Sí, dijo. El abuelo dijo que siempre hay que plantar algo. Porque aunque se vaya alguien, algo tiene que empezar. Plantamos lavanda. A un lado del limonero. En silencio. Y cuando terminamos, Jake puso una piedra al pie del árbol. Una piedra redonda, lisa, que había pintado con témperas. Tenía 3 cosas: un limón, una flor de caléndula y la palabra abuelo. Así nunca se va del jardín, me dijo. Y tenía razón. Desde entonces, cada vez que salimos al jardín, no es solo por las plantas. Es por lo que nos une. Por lo que sembramos. Por lo que perdura. Jake sigue cuidando el limonero. Ya ha dado varios frutos. Y cada vez que hacemos limonada, lo primero que hace es mirar al árbol y decir: gracias, abuelo. Porque hay cosas que no necesitan decirse para saberse. Y hay jardines que no se riegan solo con agua, sino con amor, con tiempo y con memoria. Y aunque ese primer proyecto de cultivo fue un completo desastre, al final, lo que creció fue mucho más valioso que una cosecha. Creció un vínculo, una historia, una herencia. Y eso sí que fue una buena idea. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal. Aquí contamos relatos reales, cargados de humanidad, que nos recuerdan que incluso en lo cotidiano, florecen las grandes emociones.